Entonces, hoy día vamos a hablar de un sistema que yo uso para organizar la información en mi cabeza. El subtítulo básicamente es cómo organizar sus conocimientos. ¿Cómo es que se puede usar y utilizar la información en los libros y en la cabeza? Y ya hemos hablado del ya hemos hablado de la terminología básica sobre las partes vegetativas y las partes reproductivas. Y anteayer hemos hablado de cómo usar la terminología vegetativa y se puede hablar de un patrón usando, por ejemplo, la presencia de un zarcillo. Y ayer seguimos hablando de la morfología reproductiva, que también se puede usar para describir patrones usando flores y frutos. Entonces, hoy día lo que quiero hacer es investigar un poco más qué es un patrón, qué es un patrón entre comillas. Entonces, los patrones naturales y los patrones artificiales tienen sus usos, ¿no? Y entonces, usando el mismo patrón de los días pasados, podemos seguir con Zen, es decir, los bejucos que tienen zarcillo en el nudo. Y entonces, Zen en este caso es un patrón artificial, pero vale la pena usarlo porque se puede comparar familias que se parecen bastante. Y se puede también fácilmente distinguir entre las tres familias. Entonces, debe ser bien claro por qué usamos este patrón, ¿no? Pero el asunto es que los patrones artificiales, los entre comillas, son como algo artificial, es algo que podemos expandir si queramos, ¿no? Entonces, hay otros bejucos en Colombia, claro, son más que 2,000 trepadores y más que 1,000 lianas en Colombia. Y algunos de ellos tienen zarcillo, ¿no? Por ejemplo, con Bignoniacea, Fabaceae, Sapindaceae. Hay otros bejucos con zarcillo. No son, usualmente no son zarcillos en el nudo, pero tienen zarcillos, pueden tener zarcillo. Y entonces, el asunto sería cómo distinguir todas las familias con zarcillo, ¿no? Podemos expandir el patrón de Zen para hablar del patrón de zarcillo. En este caso, Bignoniacea, por ejemplo, tiene las hojas opuestas. Todos los demás tienen hojas alternas. Las fabáceas tienen hojas pinnaticompuestas, hojas que son compuestas y pinnadas. Y también mayormente tienen hojas enteras. Entonces, fácilmente se puede distinguir entre Bignoniacea, Fabaceae, Cucurbitácea, Vitácea, Passifloraceae. Y las Sapindaceae son un poco más difíciles, pero los bejucos de Sapindaceae usualmente tienen estípulas. Entonces, hay manera de separar todas las familias usando los caracteres básicos, y ese es el punto, ¿no? ¿Cómo se puede simplificar los patrones para poder poner nombres en las plantas? Entonces, quiero hablar un poco de mi manera de pensar de patrones. Entonces, ya he explicado la diferencia entre natural y artificial. Los grupos naturales son grupos evolucionarios, ¿no? Grupos que son parientes. Y los grupos artificiales son grupos que tienen miembros que no son parientes, pero son útiles. A menudo son útiles. Y otras preguntas pueden ser algo como cuáles familias son tan distintivas que son patrones en sí mismas. Y la verdad es que todas las familias, se puede reconocer todas las familias usando los caracteres, pero hay demasiadas familias, ¿no? Hay demasiadas para usar en un día, en una semana, en un semestre. Entonces, los patrones artificiales existen para simplificar la gran diversidad de plantas. Pero al final, si desea un sistema de clasificación para identificar o nombrar las plantas, ya existe.
solo se requiere el tiempo que puede durar años tratando de dedicarse al estudio y para aprender el sistema natural. Un problema es que algunas familias son muy variables y son muy difíciles de caracterizar usando las características vegetativas. Y en este caso, los patrones artificiales pueden ser más útiles que los patrones naturales, pero hay que recordarse, hay que tener en cuenta que no es posible siempre poner un nombre de especie en cada planta. Hay que usar una combinación de memorizar y diagnosticar para poner nombres en las plantas, pero de vez en cuando no se puede con certeza. Pero usualmente se puede llegar a un grupo, por lo menos, a un patrón, ¿no? Y reconocer un grupo es un buen comienzo, ¿no? Es una manera de avanzar. Entonces, la pregunta final es ¿cuáles patrones son más útiles en su región? Depende, varía, depende de las especies que existen ya. Entonces, ¿cuáles? Y también depende de la experiencia de la persona, ¿no? No todas las personas pueden ver estípulas, no todas las personas van a reconocer dientes y no todas las personas van a reconocer vaina, estípulas en forma de vaina, ¿no? Entonces, para mí, el asunto sería entrenarse con los caracteres básicos y entender cuáles son las familias más comunes o más abundantes en su área. Y con esta información se puede avanzar con patrones artificiales. Entonces, para hacer esto, podemos ver un cladograma, una filogenia de las plantas vasculares y comprender la filogenia hace posible simplificar los patrones, que sean naturales o diagnósticos, los artificiales. Entonces, si alcanza el tiempo, vamos a regresar y hablar más de este cladograma más tarde, pero ya seguimos. Para entender los órdenes, hay como 64 órdenes de angiospermas existentes, ¿no? Es decir, que son como 74 grupos de familias. El problema es que la mayoría de los órdenes no se puede fácilmente reconocer. Pero existe un póster, es un póster buenísimo que es de acceso libre, gratis en la internet. Entonces, con este sitio web se puede fácilmente bajar el póster para seguir estudiando y tratando de entender los órdenes. Pero como ya mencioné, la gran parte de los órdenes no se puede fácilmente reconocer en el campo, pero algunos sí. Entonces, otro contexto es entender dónde una persona está en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, un condado tiene más o menos, cada condado tiene más o menos 1000 especies. Varia, pero más o menos tenemos 1000 especies en el condado donde yo vivo. Y un estado como Arkansas o como Tennessee o Florida o Nueva York, cada estado tiene más o menos 3000 especies. Algunos solo como 2000, otros hasta 4 o 5000, pero el promedio es básicamente 3000 especies en un estado. Y en la América del Norte tenemos como 20,000 especies. Y en contraste, Colombia tiene 24,000 especies, ¿no? Es un país más pequeño que los Estados Unidos, pero ustedes tienen más diversidad, más especies, tienen una riqueza más alta de lo que nosotros tenemos aquí. Y la América del Sur hay como 124,000 especies, y en el mundo entero más que 300,000 especies. Y entonces es demasiado, sensatez, es demasiado tratar de aprender todos los patrones naturales, ¿no? Pero existen como 300 familias, 400 familias, el número depende del sistema, y más que 16,000 géneros. Entonces, es demasiado, ¿no? Los estudiantes siempre quejan de la gran cantidad de información que necesitan aprender. Pero a mí me encanta este chiste de cómo comerse un elefante un bocado a la vez, ¿no? Hay que comenzar de alguna manera, hay que comenzar, hay que hacer algo, ¿no? Y los patrones nos permiten tomar los bocaditos y seguir avanzando.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con los patrones naturales? Poco a poco se puede aprenderlos, ¿no? Hay que estudiar, hay que estudiar años tratando de aprender todo. Entonces, ya en Colombia ustedes tienen casi 300 familias y más que 24,000 especies. ¿Se puede meter todo eso en su cabeza? No, nadie puede recordar de memoria esta cantidad, ¿no? Entonces, usar patrones nos ayuda a tener un sistema para organizar la información. Entonces, es importante entender si estamos hablando de un grupo de nivel superior, como angiospermo, o monocot, o dicotiledonia. Los órdenes fáciles, como gentianales, lamiales, stapedales, solanales, se puede reconocer fácilmente estos géneros, ¿no? estos órdenes. Entonces, vale la pena aprender los órdenes fáciles. Y las familias más grandes, las 10 familias más grandes en Colombia son Aracia, Asteracia, Bromeliaceae, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer esas 10 familias sería muy importante para ustedes porque son las familias con la riqueza más alta, con la gran cantidad de las especies. Y los 25 géneros más diversos en Colombia tienen casi la quinta parte de todas las especies de plantas vasculares en Colombia pertenecen a 25 géneros. Entonces, si yo estuviera en Colombia, yo me enfocaría primero en las 20 familias más grandes, las 10 más grandes, tienen casi la mitad de las especies vasculares en Colombia. Y con las 20 más grandes, 60%. Entonces, esas son las familias más importantes para poder acercar las plantas y poner nombres, ¿no? Entonces, con los patrones naturales, con los órdenes y las familias y los géneros, esas son las familias que ustedes deben tratar de aprender, ¿no? Y los 25 géneros más diversos están aquí. Y se puede notar que la mayoría, muchos de esos, ellos son orquídeas. Y las orquídeas son un poco difíciles, ¿no? Por ejemplo, Epidendrum, que tiene más de 400 especies. Es un género dificilísimo, ¿no? Esos géneros no son fáciles de reconocer todas las especies, pero para poder reconocer los géneros, es una cuestión de práctica, ¿no? Es una cuestión de entrenarse. Entonces, el catálogo que uso para la información que presento está aquí. Hay un sitio web donde se puede descargar el catálogo de plantas y líquenes de Colombia, ¿no? En este catálogo se nota que 24 familias tienen 2/3 de las especies, ¿no? También se nota que casi la mitad de las familias tienen pocas especies, menos que 10 especies. Pero si esas especies son comunes, también valdría la pena aprender estas familias como patrones, ¿no? Y otro asunto es que hay variación en las diferentes regiones del país. En gran parte de las familias existen en el país entero, pero en cada región tiene una concentración diferente de familias. Y una parte un poco mal es que casi 1,000 géneros tienen una sola especie, un solo especie, ¿no? Tienen casi solo una especie. Entonces, con los géneros, 21% de los géneros tienen solo una especie. Es decir, con esos géneros, con estas especies, hay que aprender cada especie como su propio patrón, ¿no? Entonces, pero cálmense. No es necesario aprender esas especies porque solo son como 4% de las especies en total, ¿no? Pero si quiere ser un buen botánico que reconoce todo, hay que aprender los géneros monotípicos como su propio patrón. Entonces voy a mostrarles rápidamente la información del catálogo, pero también con un contexto donde
es que se ha documentado que 13 familias mundiales constituyen más de la mitad de todas las especies leñosas que se encuentran en las tierras bajas tropicales. Ese es para el mundo entero, ¿no? Y también más que 2/3 de los individuos pertenecen a esas 13 familias. Entonces, si acercas una planta leñosa, probablemente va a ser uno de esas 13 familias en muchos lugares de tierras bajas, ¿no? Entonces, vale la pena aprender estas familias principales leñosas tropicales, ¿no? Porque esos patrones son muy útiles, ¿no? Son muy útiles. Reconocer 13 familias y más que la mitad de los árboles y arbustos, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Entonces, podemos ver que hay muchas familias en el catálogo, hay un listado, hay una lista así con todas las familias que crecen allá en Colombia. Y se nota que hay casi 300 familias, ¿no? Y con un listado como este es posible hacer un listado o crear patrones artificiales nuevos, ¿no? Es solo cuestión de tiempo, experiencia y esforzarse para simplificar en los patrones, ¿no? Entonces, voy a parar un ratito para preguntar si hay preguntas. Estoy hablando un poco rápido, pero ¿hay preguntas hasta ahora? ¿No? Ok. Seguimos entonces. Okay. Entonces, las familias principales leñosas tropicales, también tenemos la gran parte de ellas, tenemos también aquí en Arkansas, que no es un país tropical, no es un estado tropical, no es un lugar con bosque tropical, ¿no? Pero las mismas familias existen aquí en Arkansas también. Y también hay otras familias en los áreas templados, en los áreas que no son tropicales. Otras familias también son importantes, como se puede notar aquí debajo. Pero con estas 13 familias, aquí en Arkansas, cuando yo doy mis cursos, hablamos de Anonacia, hablamos de Aracasta, hablamos de las familias que ustedes también tienen. Pero yo no solo enseño las especies de Arkansas, pero enseño con un contexto mundial. Es decir, que a mí me encanta poder entrenar, capacitar mis estudiantes, mis alumnos, ir a cualquier parte del mundo y aplicar lo que han aprendido conmigo, ¿no? Entonces, este sistema de crear patrones naturales y artificiales es buenísimo. Y no importa dónde una persona vive, ¿no? Y bueno, la taxonomía de plantas para mí es una herramienta que no se utiliza suficiente. Muchos científicos, biólogos de campo y jardineros no están bien capacitados, no están entrenados a identificar las plantas. Aquí en este dibujo podemos ver que los áreas en rojo son los más ricos del mundo y los morados. Y se nota que Colombia es un país, como ya hemos mencionado, muy diverso, es un país muy diverso. Y acá en Arkansas no es tan diverso, ¿no? Pero estas familias, como ya mencioné, con una docena de familias, se puede reconocer más que la mitad de las especies y 2/3 de los individuos en cualquier parte del mundo tropical, usando las mismas familias, ¿no? Entonces, estas familias seguramente vale la pena tratar de aprender estas familias, ¿no? Y para mí, usualmente, el asunto es que no estoy capacitando a botánicos, pero solo a seres humanos, a estudiantes, personas que van a manejar la tierra, por ejemplo. Y el manejo de la tierra tiene todo que ver con la vegetación, con las plantas, ¿no? Entonces, las personas que están tratando de cuidar la tierra, el planeta, esas personas tienen que entender la vegetación y las plantas. Ok, entonces con estos, ya acabamos con los patrones
naturales y vamos a hablar, enfocarnos más en los patrones artificiales. ¿Y cómo podemos guiarnos en crear los patrones? Hay que recordarse que deberían facilitar y simplificar la complejidad. Entonces, ¿cuáles son los patrones más útiles? Y eso depende. Se necesita experiencia para saber cuáles valen la pena, ¿no? Y eso es lo que yo puedo ofrecer. ¿Cuáles valen la pena? Depende del área del mundo, ¿no? ¿Cuántos patrones hay o cuántos patrones deberían haber? Depende, ¿no? Pero las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Como grupos artificiales podemos crear tantos como queremos, ¿no? Entonces, no hay una cantidad fija de patrones, podemos inventar nuevos, ¿no? Pero también recuerden que para ser útiles, los patrones deben ser lo más simples posibles, porque cada familia ya es un patrón natural, ¿no? Y el objetivo con los patrones artificiales es simplificar la diversidad. Entonces, debemos tratar de hacer patrones simples. Entonces, para mí, el otro asunto es que para mí patrones no son solo para agrupar especies de aspecto similar, pero yo los uso como un contexto para la formación básica en mis cursos. No estoy capacitando, entrenando a botánicos, pero solo que estoy enseñando a los estudiantes para que vean y comprendan las plantas. Entonces, los patrones sirven son buenísimos como un contexto para la práctica y la repetición, ¿no? Aprender un idioma y la botánica es un idioma, requiere practicar y repetir, ¿no? Y los patrones brindan eso. Los patrones me permiten practicar y practicar y practicar. pero mis estudiantes quejan. Mis estudiantes mayormente no quieren tratar de entender, aprender algo tan diverso, ¿no? Y para mí eso es una pena. Y es por eso que estoy buscando otro puesto, un lugar donde se aprecie mejor la botánica. Porque ya tengo 4 años aquí en Arkansas. En 4 años no he tenido ni un estudiante que quiere aprender de botánica. Con 4 años estoy hablando a piedras, a la pared, ¿no? Los estudiantes, no he tenido ni un estudiante con interés en aprender sobre las plantas aquí en Arkansas. Entonces, ya, así es la vida, ¿no? Pero es por eso que estoy buscando otro puesto donde puedo conseguir estudiantes que quieren aprender de la botánica. Y eso es para mí, es parte de mi razón para dar este curso virtual con ustedes, porque a mí me encanta hablar de las plantas, pero hablar y los estudiantes no quieren aprender, eso no es divertido. Entonces, pero para mí quiero clarificar también que no estoy pidiendo a los estudiantes que memoricen todo, ¿no? En cada prueba del campo, los estudiantes pueden usar una hoja de trucos, de patrones. Es decir, tenemos en sus manos todas las respuestas, todas las palabras, toda la información. Lo que estoy haciendo se trata de comprender lo que se ve, no de memorizar todo. Entonces, los patrones sirven para eso también, sirven para un contexto, para entrenar a los estudiantes, mejorar su capacidad de ver y entender la naturaleza. Sandra Obando, ¿tienes alguna pregunta? ¿Okay? Sí, ¿me escuchan? Sí, señora, claro que sí. Buenos días. Quería hacer como un comentario adicional al comentario que está haciendo el doctor Richard. Doctor Richard, yo soy botánica, yo soy docente también y quería comentarle que esta situación que usted vive es muy común. Yo he sido docente de botánica, he sido docente en grupos de la carrera de biología y es increíble, pero sucede que es común no tener muchos estudiantes interesados en las plantas. Es algo muy frecuente, incluso aquí en Colombia. Tal vez a veces me he dado cuenta que es la cantidad de nombres técnicos
creo que pues los chicos también se sienten un poco avasallados con tanto, con tanto nombre, Sí, pero creo que también, digamos, es como el interés con el que llega cada estudiante. Siempre tenemos como más competencia con los que trabajan en fauna, eso es total. Yo, si tuve uno o dos chicos interesados, habían 10, 20 que querían trabajar con fauna en diferentes grupos. sí, Eh, pero, pero pues yo creo que no desista, profe. No desista porque yo creo que a los que realmente les gustan las plantas van a ser muy buenos profesionales. sí, Es como mi comentario, pero sí es muy cierto lo que el doctor comenta, es muy complicado. sí, Eh, no sé por qué sucede con las plantas, yo creo que es algo que viene también como del entorno en el que han vivido y como que siempre se ha negado, como hablaban por ahí de la ceguera botánica, de no encontrar como esa maravilla que tienen las plantas y todo el beneficio que nos traen. Pero pues es algo muy, muy común que se está viviendo en esta época y más con los jóvenes. sí. Bueno, gracias, gracias por compartir y asegurarme que no estoy solito en el mundo. Sí, sí, No, no, doctor. Y créame que yo quise hacer su curso porque yo siempre quiero aprender y lo que usted nos está ofreciendo es muy interesante para nuestra docencia también. O sea, la forma como lo está enfocando. Muchas gracias. sí, de nada. Y eso es, bueno, necesitamos parar y recomenzar, pero una cosita más antes de recomenzar es que eso es otra parte buena del sistema que uso, es que yo minimizo las palabras técnicas, ¿no? Yo trato de simplificar y usar una cantidad más pequeña de palabras, pero los estudiantes, bueno, algunos, no todos quejan, pero aún con un sistema simplificado, algunos van a quejarse. Pero bueno, necesitamos parar, creo que necesitamos parar y recomenzar. ¿Lo hacemos? Sí, claro que sí, profe. Claro que Ok, sí, ya nos vemos entonces en un momentico por el mismo enlace, ok, queridos asistentes. ok.